Muy buenas noches a todos. Agradezco la gentileza de conectarse a esta hora en que uno ya lo único que quisiera es descansar un rato. Vamos a tratar de hacer esto entretenido y que sea productivo. Voy a continuar desde donde dejé la clase el día de ayer. Voy a compartir el paper para continuar. Quedamos aquí. Y voy a retomar este concepto. Me imagino que lo de la variación de la temperatura quedó claro, ¿ya? Aquí lo importante o lo relevante de la meteorología es entender que meteorológicamente la medición es lo más importante que nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros vamos a medir, utilizamos distintos tipos de instrumentos, incluyendo instrumentos digitales, que son muy fáciles de leer. Sin embargo, la mayoría de los instrumentos, piedemetros, micrómetros, kilómetros, hectómetros, una serie de instrumentos, larga sería la lista, son fabricados en algún componente o compuesto metálico. Y si no son fabricados con algún componente metálico, utilizan Paola, parece que tienes abierto tu micrófono porque algo se escucha de fondo. Por favor, silencien sus micrófonos, por favor. Gracias. Lo que le estaba señalando. Si el instrumento tiene un componente metálico, ese componente metálico puede estar directamente ligado con la obtención de la medida, sea el instrumento que usted va a comparar o contrastar la pieza para poder medirla. Y dada la rigurosidad de la metrología en cuanto al error que puede aceptar, que puede ser micrométrico, nanométrico, o sea, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 en algunos casos, cuando estamos hablando de instrumental en el área de las ciencias médicas, el calor afecta a los instrumentos. Los afecta de tal forma que los dilata o los contrae. Y una contracción de un instrumento significa que el instrumento no está en condiciones de leer adecuadamente. Y si se dilata, que es la otra posibilidad, de igual forma no tiene la posibilidad de hacer una buena lectura o una lectura sin error. Por lo tanto, lo que aquí está condicionando el delta L, la variación de la lectura, la variación de la longitud, es esta relación que tiene la variación con la medida que se está tomando, la medida original, la lectura que la pieza tiene en el plano, en el dibujo, en el folleto, en la especificación técnica, es decir, un lugar donde la notación, la cota, no va a sufrir cambios. Si yo en un plano de dibujo coloco 25 centímetros, 250 milímetros, eso no va a cambiar. Se podrá borrar, se podrá perder la lectura, ser poco legible, pero no va a cambiar el número. La medida no va a cambiar por sí sola. Sea que el papel se caliente, se enfríe, no va a cambiar. Si el papel se moja, se rompe, se quema, se va a perder la lectura. Pero la lectura no va a cambiar, porque es una impresión. Pero un instrumento, sea metálico, plástico, incluso de cerámico, que es lo último que se está haciendo,
va a tener una posibilidad de dilatarse o contraerse según la temperatura. Y lo que los laboratorios intentan hacer con este concepto de la variación de temperatura, con este concepto del delta T, que es lo que estoy destacando en el apunte, tiene relación básicamente con mantener el laboratorio a una temperatura constante, a una temperatura uniforme. Pero no tan solo el ambiente en el cual se va a tomar la lectura de la pieza que se quiere medir, sino que la pieza que se quiere medir también tiene que homologarse con la temperatura ambiente del laboratorio. O sea, hay que dejar que la pieza o suba su temperatura o baje su temperatura, pero que se acerque lo más posible a tener la misma temperatura que tiene el laboratorio. Y de igual forma, intentar que el instrumento con el que se va a medir también alcance la misma temperatura que tiene el laboratorio. La temperatura de referencia internacionalmente es 20 grados Celsius. En algunos países caribeños, por la situación del trópico, se acepta hasta 21 grados Celsius. Pero el resto de países, como nosotros, la temperatura de referencia son 20 grados Celsius. Esa es la temperatura ideal del laboratorio. Mantener una temperatura de 20 grados Celsius es mantener una temperatura que a nivel internacional, si los laboratorios lo logran, se asume que las mediciones que se hacen bajo ese rigor de temperatura, de control de temperatura, el error debiese ser muy cercano a cero. Yo voy a demostrar ahora, con estas ecuaciones que hemos estado trabajando de manera teórica, que con independencia de los 20 grados Celsius, yo puedo lograr que el instrumento y que la pieza no tengan error de lectura siempre y cuando la temperatura de la pieza al momento de la medición y el instrumento, su temperatura al momento de la medición, sean iguales. Si temperatura de la pieza y temperatura del instrumento son las mismas temperaturas, y esas temperaturas se igualan con el medio ambiente, cualquiera sea la temperatura, se igualan con el medio ambiente, no existe error de lectura. Al menos matemáticamente no existe error. Porque todos los instrumentos en el punto de la lectura, su error va a tender a cero por la expresión misma de error y por la expresión misma matemática de lo que significa el delta L, o sea, la variación de la longitud o la variación de la lectura. Decirlo quizá no es tan amistoso como hacerlo. Por lo tanto, voy a establecer este concepto que ayer lo enuncié. Alcancé a establecer que si yo tengo una pieza metálica, esta es la pieza metálica, si yo a esta pieza metálica le doy un color, le voy a dar ese color, todo eso es la pieza metálica. Yo esa pieza metálica, que ahora la tengo acá, que también le voy a dar el mismo color, esta pieza metálica, yo la voy a medir con un instrumento de medición, que le voy a dar ese color. Ese instrumento de medición también está sujeto a sufrir las mismas variaciones en la dilatación o en la contracción que la pieza metálica. Si son de diferentes compuestos, por ejemplo, la pieza metálica es de bronce, o de cobre, o de zinc, de aluminio, de cualquier metal, y el pie de metro es de acero inoxidable, hecho para medición, hecho para instrumentos. Lo más probable es que lo que nosotros tengamos es que el coeficiente de dilatación de la pieza metálica, bronce, es cercano a 18 por 10 elevado a la menos 6. Sin embargo, el instrumento metálico, si está realizado con acero para instrumentos, de acero inoxidable para instrumentos, el coeficiente de dilatación es 11,5 por 10 elevado a la menos 6. Yo no estoy esperando que los coeficientes sean los mismos. Lo que yo estoy esperando es que el coeficiente de dilatación no sufra cambios
porque lo que yo espero es que la temperatura no le afecte. ¿Ya? Existe entonces un concepto, que lo vamos a hacer acá para que usted lo entienda, porque acá hay enunciado una fórmula que dice que delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y acá yo estoy utilizando el delta T, aquí está el delta T, pero lo estoy utilizando como temperatura de la pieza al momento de la medición y temperatura ambiente al momento. ¿Por qué no estoy viendo la variación de temperatura entre un minuto y un minuto después? Porque a mí no me interesa ver cómo se comporta la dilatación o la contracción en función de la temperatura y en función del tiempo. A mí lo que me interesa es saber cuánto mide la pieza en un momento preciso. Y en ese momento preciso me interesa saber qué temperatura tiene el ambiente donde estoy midiendo y qué temperatura tiene la pieza al momento de la medición. Eso es lo que me interesa. Y eso se puede medir. Hay instrumentos que son capaces de medir la temperatura ambiente, termómetros que son capaces de medir la temperatura ambiente, y hay termómetros que son capaces de medir las superficies metálicas de algunas cosas. Por tanto, si yo tengo las dos temperaturas medidas, voy a saber exactamente la temperatura que tiene la pieza cuando la mido y la temperatura que tiene el ambiente donde estoy midiendo al momento que estoy midiendo. Eso es lo que me interesa, porque eso es lo que me interesa controlar. Entonces, aquí se están dando dos situaciones. Y esas situaciones las voy a mostrar de la siguiente forma. Primero lo voy a explicar, para que se entienda lo que digo. ¿Ya? Primero voy a indicar que si este es el ambiente, ¿ya? Voy a hacer una simulación aquí. ¿Ya? Voy a decir que esta figura que estoy creando acá, ¿ya? Esto va a ser el ambiente. ¿Ya? Le voy a dar, obviamente, inmediatamente le voy a dar una sin relleno, ¿ya? Sin relleno. ¿Ya? Dentro de este ambiente se encuentra la pieza. Este es el ambiente. Toda esta estructura que se ve ahí como una estructura extraña. ¿Ya? Esta estructura a la cual le voy a dar relleno de forma para que usted la vea mejor. ¿Ya? Ese relleno de forma, ese es el ambiente. ¿Ya? A esto es lo que vamos a llamar nosotros, aquí, a esto le vamos a llamar ambiente. ¿Ya? Este es el ambiente. El medio ambiente. ¿Ya? El lugar donde se encuentra la pieza y el instrumento al momento de la medición. ¿Qué puede ser? El laboratorio, puede ser el taller de trabajo, puede ser el lugar donde está la máquina trabajando la pieza, puede ser el banco del supervisor, puede ser cualquier punto de la planta, cualquier punto del laboratorio. Y en ese punto del laboratorio yo voy a tomar la temperatura. Y eso es lo que me interesa a mí medir. A mí lo que me interesa medir es a qué temperatura se encuentra este medio ambiente. ¿Cuál es la temperatura de este medio ambiente? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es la temperatura de este medio ambiente al momento de la medición? Ya voy a arreglar esto para que se vea. Esto es lo que me interesa. Conocer la temperatura del medio ambiente al momento de la medición. Y este concepto, que parece ser tan simple, es lo que obviamente a mí me va a costar tener dispositivos de ambientación, dispositivos de climatización, dispositivos de aire acondicionado, o sea, una serie de elementos en un laboratorio para mantener el medio ambiente. Si lo quiero mantener a la temperatura de referencia, mantenerlo a 20 grados. Eso no va a ser gratis. Eso va a tener un costo. Y la pieza metálica, esta pieza metálica, también va a tener una temperatura al momento de la medición. Si esta pieza está recién saliendo del horno, está recién saliendo de la máquina, donde fue mecanizada, donde fue
trabajada, lo más probable, que esta pieza tenga, además, una temperatura parecida, superior, igual a la temperatura del medio ambiente. Entonces, aquí también yo tengo una temperatura. Esta pieza tiene una temperatura. Tiene una temperatura al momento de la medición, que es la temperatura propia de la pieza y que puede ser la temperatura de la pieza que se mantiene pareja desde que se fabrica, quedó con 30 grados, está con 30 grados, va a ir bajando la temperatura hasta ambientarse, pero es la temperatura de la pieza. Y por otra parte, de igual forma, nuestro instrumento también tiene su temperatura. También el instrumento tiene una temperatura al momento de la medición. Entonces, aquí hay tres posibles temperaturas. Puede que la pieza metálica tenga la misma temperatura que el medio ambiente, pero el pie de metro o la regla o el instrumento metálico está más frío o está más caliente. No tienen la misma temperatura. Y por lo tanto, si no tienen la misma temperatura, va a haber una diferencia entre el medio ambiente y el instrumento. Va a haber una diferencia entre el instrumento y la pieza. Y eso va a generar necesariamente el delta L. Entonces, yo necesito controlar la temperatura. No importa cuál sea la temperatura, es necesario controlar la temperatura. Básicamente, porque ahí es donde está la variabilidad, la imposibilidad de que el error sea cero solo por el hecho de que la temperatura es algo que es incontrolable. Yo la puedo mantener, la puedo estabilizar, pero me va a costar mantener la temperatura. Los laboratorios que trabajan con temperaturas controladas evitan en lo posible que personas ingresen al laboratorio o personas salgan del laboratorio. Porque cuando una persona sale del laboratorio, mueve la masa de aire. Cuando una persona entra al laboratorio, mueve la masa de aire y entra con una temperatura del exterior. Entonces el laboratorio tiene que volver a ambientarse. Estoy siendo exagerado con el concepto de temperatura, pero hay procesos y productos que lo requieren. Entonces aquí el cuestionamiento que hay que hacerse es ¿cómo afecta la temperatura a la pieza al momento de la medición? ¿Y cómo afecta la temperatura al instrumento al momento de la medición? Y eso nosotros ya lo sabemos de la técnica de la lectura final respecto de lo que vamos a hacer ahora, que vamos a estructurar ¿ya? Toda esta teoría que vimos ayer, que la revisamos ayer, de acuerdo con la metrología de determinación de error por efecto de la temperatura. ¿ya? Entonces esto se llama determinación de error por efecto de la temperatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy simple, muy simple. Nosotros ya tenemos una ecuación general, que es esta. O esa ecuación general, esta ecuación general, que es la ecuación de lectura en función de la temperatura. Le voy a colocar a esta ecuación el número 1 y la voy a copiar. Voy a copiar esta ecuación. Copiar y me la voy a llevar para poderla trabajar. Esta va a ser mi ecuación general. Ahí la copio. Ahí está la ecuación. Y esta ecuación me va a permitir lo siguiente. Me está indicando que la lectura final, que está en función de la temperatura, si yo estoy trabajando, tal como lo indiqué al final de la clase pasada, la pieza, este individuo que está aquí,
que lo voy a copiar, lo voy a poner acá ahora, ¿ya? Esta pieza. Esta pieza tiene una característica. Esta lectura de la pieza va a ser igual a la lectura del plano paréntesis cuadrado, 1 más el coeficiente de dilatación, alfa, el que va a estar multiplicando símbolo a delta t. Cierro el paréntesis redondo y cierro el paréntesis. Esa fórmula que tengo acá, lo que me está indicando es que esta pieza se va a ver afectada por la variación de la temperatura. Y aquí es donde tengo que hacer yo la concepción. La variación de la temperatura, esta variación de la temperatura, este concepto, tiene relación con variación de la temperatura de la pieza respecto del medio ambiente donde se encuentra. Me voy a explicar y usted lo va a entender. Me voy a explicar y usted lo va a entender. Si yo tengo, voy a hacer una figura muy parecida a la anterior, pero solo que lo voy a hacer un poco más. Y usted lo va a entender básicamente. Este va a ser mi ambiente. Este va a ser mi ambiente. Y en este ambiente voy a colocar la pieza. Esta es mi pieza, copiar. Ahí lo tengo. Este es mi ambiente. Ahí está la pieza. Ahí está mi pieza. Y dentro de este ambiente, donde está la pieza metálica, déjenme ver si puedo hacer esto. Quiero ponerlo aquí. Déjenme ver si me lo va a copiar. No. Quería que fuera más. No tan complejo, pero bueno. Lo voy a hacer así, porque si no, no me lo va a tomar. Se va a mover para todos lados. Este es mi ambiente. El ambiente externo. ¿Ya? Y voy a decir que este ambiente externo es una fuente de calor. ¿Ya? Esta es una fuente de calor. El ambiente externo es una fuente de calor. Aquí está mi fuente de calor. Y esta fuente de calor está irradiando calor. Y por lo tanto, como está irradiando calor, lo que yo tengo aquí es el calor que se va a irradiar a la pieza. Tómalo, hombre. Ah, qué pesado. Mira qué antipático la cuestión. Bueno, yo voy a tener aquí una radiación de calor, ¿ya? Y esa radiación de calor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calentar mi pieza. Esta radiación de calor que tengo aquí
va a ir hacia la pieza y la va a calentar. Es decir, yo voy a tener un delta T en la pieza porque el ambiente está más. Esa fuente de calor, por convección, por radiación, por lo que usted quiera, va a calentar la pieza. Y la va a calentar hasta que estos dos calores se igualen. De la misma forma, si la pieza es una pieza fría, si lo que tengo aquí yo es una pieza fría, es decir, voy a ir al otro extremo, es una pieza fría y la pieza está más caliente, lo que va a ocurrir es que la pieza va a perder calor. La pieza le va a entregar calor de radiación al medio ambiente. Entonces aquí va a haber un flujo calórico. Entonces lo que yo necesito es saber cuál es la temperatura de la pieza metálica al momento de la medición y cuál es la temperatura del ambiente al momento, para que no se produzca esta variación de temperatura de la pieza respecto del medio ambiente. Y si introduzco el tercer elemento, ¿qué va a ser? Resulta que yo aquí voy a entrar ahora con un instrumento, con una regla. Y esa regla con la que voy a entrar no sé lo que estoy diciendo. Esa regla con la que voy a entrar gris, ese color es gris, ese color. Esa pieza, que es de acero inoxidable, también va a interactuar con el medio. También va a interactuar con ese frío o calor que tenga el medio. Entonces también se va a producir aquí un shock térmico entre el medio ambiente y la pieza. O la pieza y el medio ambiente. Entonces, este concepto que tengo yo acá, si este es el instrumento, este instrumento también voy a tener que ver de qué manera está reaccionando con la temperatura del lugar donde se va a proceder a medir. Entonces, si yo tengo claridad que la variación de temperatura no se produce porque el instrumento esté más caliente, o la pieza esté más fría, o la pieza esté más caliente, o el instrumento esté más frío, sino que es la combinación de las temperaturas de estos productos respecto del medio ambiente. Sí, muy bonito. Entonces, como eso es lo que yo estoy intentando controlar, Esta finalidad. por favor, el micrófono, si son tan amables. Entonces, lo que yo estoy aquí utilizando es esta misma fórmula. Solo que ahora la fórmula la voy a escribir de tal forma que la temperatura, esta temperatura, me demuestre o varíe en función, este delta T, ¿no? Va a variar en función del medio ambiente. Entonces, este proceso va a ser la temperatura de la pieza al momento de la medición comparada, ¿y por qué la pongo como una referencia? No coloco la temperatura de la pieza después de la temperatura del medio ambiente, porque la temperatura del medio ambiente se supone que yo debo ser capaz de regularla. La pieza puede salir a la temperatura que quiera, pero la temperatura del ambiente al momento de la medición, yo debo ser capaz de controlarlo. Por eso que es temperatura de referencia. Esto que está aquí debiese ser TR, temperatura de referencia. O sea, ¿qué significa una temperatura de referencia? Una temperatura que yo soy capaz de controlar. Yo tengo que ser capaz de controlar la temperatura. ¿Ya? Pero
La verdad es que no soy capaz de controlar la temperatura porque hay circunstancias en que el laboratorio no controla la temperatura. O sea, TR, que es igual a la temperatura de referencia, técnicamente a nivel internacional son 20 grados Celsius. Yo debiese mantener siempre 20 grados Celsius. Pero eso no se logra. Entonces, la temperatura de referencia es igual a la temperatura real del medio ambiente al momento de la medición. Por eso que se utiliza este concepto al momento de la medición. No porque a mí se me ocurra. Es porque si esto yo lo tengo referenciado y es un laboratorio referenciado, un laboratorio certificado, mantener la temperatura de referencia es constante para siempre. Esto es lo que tiene que igualarse a la temperatura de referencia. La temperatura de la pieza que viene llegando desde afuera. Por eso que se escribe de esa forma. No es por un capricho artístico mío. Entonces, este delta T, si yo lo escribo ahora tal como debiese utilizarse, entonces me va a quedar que el delta T es igual a, paréntesis, la temperatura de la pieza al momento de la medición menos la temperatura del medio ambiente al momento de la medición. Eso es lo real. Eso va a ser siempre real. Eso siempre va a ocurrir. No es un problema de capricho mío. Ahora, si esto está ocurriendo con la pieza, si yo tomo el instrumento y traigo el instrumento para acá ahora y le digo al instrumento, evalúo el instrumento. ¿Ya? Ahora voy a evaluar el instrumento. ¿Dónde se pone el instrumento? Si tengo el instrumento y evalúo el instrumento, voy a tener precisamente lo mismo que tengo acá. El delta T, esto que está aquí, copiar, pegar, en donde voy a tener temperatura del instrumento, no de la pieza, del instrumento al momento de la medición, menos la temperatura del medio ambiente al momento de la medición. Porque también se va a ver afectado. Entonces, yo ahora tengo los delta T tanto de la pieza como del instrumento. Y ahora yo puedo escribir entonces esta ecuación general, decir, de 1, de paréntesis, 1, tenemos. Entonces lo voy a copiar acá. Ese es 1. Y lo voy a decir que la lectura de la pieza va a ser igual a la lectura del plano, paréntesis, cuadrado 1, más alfa, me sale más fácil hacerlo, símbolo, alfa, pero aquí le voy a colocar ahora de la pieza, ¿ya? Paréntesis, temperatura de la pieza al momento de la medición, menos la temperatura ambiente al momento de la medición. Cierro el paréntesis redondo, cierro el paréntesis cuadrado. Ahí está mi delta respecto del ambiente. Y P es pieza. Y de la misma forma, entonces a esto yo ahora le voy a colocar
2. Todo esto va a ser 2. Le voy a quitar el color rojo, porque el color rojo era para, y le voy a colocar amarillo. No sé si ya habré usado el amarillo. Sí, ahí está el amarillo. Entonces ya tengo la ecuación de la pieza. Pero también, de la misma forma, LI va a ser igual a L0, paréntesis cuadrado, 1 más, insertar, símbolo, alfa, subíndice, instrumento, paréntesis cuadrado, redondo, temperatura, subíndice del instrumento al momento de la medición menos la temperatura ambiente al momento de la medición. Cierro el paréntesis redondo, cierro el paréntesis cuadrado, y ahora lo que tengo es 3. O sea, tengo al instrumento y tengo a la pieza afectadas por sus temperaturas al momento de la medición respecto del medio ambiente. Respecto del taller, respecto del laboratorio, respecto de la máquina, respecto de donde esté midiendo. Y aquí yo puedo hablar entonces del error por efecto de la temperatura. ¿Y por qué puedo hablar del error por efecto de la temperatura? Por algo súper simple, chiquillos. Se lo voy a demostrar. Voy a tomar la primera ecuación. Copiar. La vamos a copiar acá ahora. Pegar. Sí. La temperatura de la pieza. Sí, voy a copiar esto para no demorar más el asunto. Copiar. Pegar. Si la temperatura de la pieza al momento de la medición es igual a la temperatura ambiente al momento de la medición, tenemos 2 puntos. Lo siguiente, fíjense, miren lo que va a pasar. Voy a volver a copiar esto. Copiar y lo voy a pegar acá de nuevo. Voy a borrarle ese 2. Para que usted lo entienda. Si la temperatura de la pieza al momento de la medición es igual a la temperatura ambiente al momento de la medición, 2 elementos que son iguales y se restan, su resultado es 0. 0. Y cualquier valor multiplicado por 0, matemáticamente, ¿cuánto es? 0. Y cuando yo tengo un valor al cual estoy sumando 0, ¿cuál es el resultado? 1 más 0, ¿cuánto es? 1. Y si yo multiplico cualquier valor por 1, ¿cuál es el resultado? El mismo valor. Por tanto, si yo logro establecer que la temperatura de la pieza al momento de la medición es igual a la temperatura ambiente al momento de la medición, lo que yo obtengo de la pieza es el valor L0, el valor del plano. Y si yo obtengo el valor del plano, la diferencia de ellos dos va a dar 0. Error 0. Pero a mí no me interesa tan solo obtener el valor de la pieza al medio ambiente, porque el que está midiendo es el instrumento. Este es el que mide. La pieza no se mide sola. A la pieza la mide un instrumento. Este es el que mide la pieza. Eso. La pieza
no se mide por sí sola. Entonces, si yo establezco este mismo concepto, si la pieza igualaba la temperatura al medio ambiente, ahora lo que yo voy a decir, ¿qué pasa si la temperatura del instrumento al momento de la medición es igual? Si esto es igual, entonces lo que va a pasar es exactamente lo mismo que le pasó al instrumento. La misma vaina. ¿Ya? Si estos son iguales, el resultado de esto va a ser necesariamente matemáticamente cero. Y si esto es cero, es simple matemática. Es una simple demostración. Esto es cero. Y 1 más 0 es 1. Y L1 va a ser igual a L0. Y si dos elementos son igual a un tercero, entonces, ¿qué es lo que pasa matemáticamente? Si copiar, pegar, copiar, pegar. Si LP es igual a L0 y LI es igual a L0, ¿qué ocurre? ¿A qué es igual LP? LI. Si el instrumento es capaz de medir la pieza y el instrumento cuando mide la pieza es igual al plano, ¿hay error? Si la pieza mide lo que el plano indica, pregunto, ¿hay error? ¿Cuál sería su respuesta? Si la pieza mide lo que el plano indica, el plano indicaba 130 milímetros, el instrumento lee 130 milímetros, ¿hay error? No. No hay error. Se lo voy a demostrar ahora, porque parece que saqué de un sombrero la respuesta, pero se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar con esta fórmula. Con esta fórmula. Copiar. Y esta fórmula no podía ser 1. Esta fórmula tiene que ser 2 porque ya teníamos un 1. Y este era el 1. Fíjese. Mire lo que va a pasar aquí. La voy a copiar sin los paréntesis para que lo vea mejor. Copiar. Pegar. No estoy haciendo nada escondido a sus ojos. Lo estoy haciendo frente a sus ojos. Delta L va a ser igual a LF menos LZ. ¿Cómo? Si
LF es igual a LP o LF es igual a LI, entonces LF significaba la lectura final, que era igual a la lectura inicial más la variación de lectura o de longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que este delta L, voy a copiar acá, ese delta L va a ser igual a LP menos L0. Y de la misma forma, parece que lo tengo, ¿no? Sí, correcto. De la misma forma, igual, LI menos L0. Y si a este le pongo el subíndice, va a decir la variación de la longitud de la pieza, la variación de la longitud del instrumento, con su índice, del instrumento, va a ser igual a la lectura de la pieza menos la lectura del plano, va a ser igual a la lectura del instrumento menos la lectura del plano. Piensen, si LP es igual a L0, ¿cuánto vale delta LP? ¿Cuánto vale eso? Cero. Si LI es igual a L0, agregar al diccionario. Si no, no me va a dejar copiar, pegar, 0. ¿Ya? Amarillo, celeste. Entonces, el error es 0 si la pieza es igual a la medida del plano. El error es 0 si la lectura del instrumento es igual a la lectura del plano. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la medida? ¿Cómo se obtiene la medida? ¿Cómo se obtiene la medida? Respuesta. Leyendo el instrumento. El instrumento, la lectura del instrumento. Se obtiene comparándolo con la pieza. Por tanto, si la pieza está sin dilatación, sin contracción, es la pieza real, es la pieza tal como es. Si el instrumento está sin dilatación, sin contracción, está midiendo tal como es el instrumento. Y si la lectura del instrumento al leer la pieza es igual a la lectura del plano, entonces no hay error. ¿Y qué estoy controlando? ¿Qué es lo que controlé? La temperatura del instrumento al momento de la medición tiene que ser igual a la temperatura ambiente al momento de la medición. Tienen que ser iguales. Si esto mide 21 grados, 21 grados, 30 grados, 30 grados, menos 10 grados, menos 10 grados. Si yo igualo las temperaturas, no tengo error. Y lo mismo con la pieza. Si la pieza está a 50 grados, el ambiente está a 50 grados, la pieza respecto del ambiente donde se va a medir no tiene error. Por tanto, si los tres elementos están a la misma temperatura, no hay matemáticamente dilatación o contracción. No hay error en la lectura. No hay error. Desde el punto de vista
y del aspecto teórico, matemático, esto es la demostración. Se produce el error por efecto de la temperatura porque efectivamente la temperatura es la que produce el error. No se llama error por efecto de la temperatura. Y obviamente, si LP distinto de L0 y LI distinto de L0, va a surgir la fórmula general de la lectura de una pieza con los efectos de la temperatura. ¿Y cómo va a ser eso? De la siguiente forma. Tengo esta ecuación y tengo esa ecuación. Esa ecuación es 2. Por tanto, a esta ecuación le voy a poner 3. Entonces, voy a tomar 2. Copiar. No le voy a hacer ningún cambio, simplemente la voy a copiar. Ahí está. Ahora voy a tomar 3. No le voy a hacer ningún cambio, solo la voy a tomar. Copiar y la voy a pegar. Ahí está. 2 y 3. Y ahora, yo puedo decir, si 2 es igual a 3, entonces miren lo que voy a hacer. LI paréntesis cuadrado voy a tomar todo eso y le voy a decir copiar y lo voy a pegar aquí. LP igual de aquí voy a tomar todo esto y lo voy a pegar aquí. Y aquí tengo la ecuación general para determinar la lectura de una pieza bajo cualquier circunstancia de temperatura. Esa es la fórmula general de una lectura de una pieza con los efectos de la temperatura. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Le voy a decir, si la temperatura de la pieza al momento de la medición es igual a la temperatura ambiente al momento de la medición, y si la temperatura del instrumento al momento de la medición es igual a la temperatura ambiente al momento de la medición, se va a dar lo siguiente. Fíjese. Mire lo que va a pasar aquí. Copiar. Pegar. Esto es 0. 0. Esto es 0.
0. Vamos a recortar eso para que no se vea tan mal. Vamos a tomar esto ahora. Le vamos a ir copiar. Le vamos a decir pegar. Alfa P de la pieza por 0, 0. Alfa I por 0, 0. Vamos a quitarle eso. Lo vamos a volver a copiar. Lo vamos a volver a pegar. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. LP igual LI por 1, LI. Dividido por 1. LI dividido por 1, LI. LP igual LI. Queda entonces demostrado. ¿De dónde saqué esta fórmula? L0 es igual a LP dividido por todo ese chorizo. L0 es igual a LI dividido por todo ese chorizo. L0 igual a L0, todo el chorizo que quedó acá igual a todo el chorizo que quedó acá. LI dividido por todos esos chorizos era igual a L0. LI dividido por eso es L0. Y LP dividido por ese chorizo era L0. Lo único que hice fue matemáticamente utilizar las fracciones y multiplicar cruzado y hacer lo que corresponde. Y obtengo esta hermosa fórmula que le voy a poner 4. Fórmula general, y ahí está demostrado. Queda entonces demostrado. Todo el apunte que viene para adelante, lo que tiene son fórmulas, tablas. Por lo tanto, ya sabe usted cómo determinar el error por efecto de la temperatura en la lectura de una pieza, el error por efecto de la temperatura en la lectura de un instrumento, cómo determinar el error de un instrumento. Aquí está el error del instrumento, aquí está el error de la pieza. Y cómo matemáticamente demostramos que la temperatura ambiente es la que afecta a las mediciones. O sea, la temperatura básicamente, más que el medio ambiente, la temperatura. ¿Ya? Mañana no. La próxima semana hay receso. Por lo tanto, usted con el receso descansa, lo cual me parece muy bien. No tengo ningún reparo en que así sea. Y volvemos nosotros la siguiente semana, la semana del 18. 18-19. 18, la última hora es metrología. Vamos a hacer un ejercicio completo.
con datos, con valores. ¿Ya? Y el día martes, si es que no alcanzamos a terminarlo el día lunes, lo terminaremos el día martes, o el día martes haremos otro de una forma distinta. Este apunte, si no me equivoco, perdonen la grosería porque no lo recuerdo, pero me da la impresión de que aquí habían problemas al final. Claro. ¿Ya? Esto está lleno de problemas. Problemas propuestos sin respuesta y problemas propuestos con respuesta. ¿Ya? Hay todo un cuestionario. ¿Ya? Hay todo un cuestionario de aplicaciones de ejercicios de error por efecto temperatura. ¿Ya? No tiene usted para qué hacer todo el cuestionario, solamente haga aquellos de dilatación lineal, dilatación de sólidos y líquidos. Aquí hay una barra de cobre mide 8 metros a 15 grados Celsius. Allá la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 35 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal térmica del cobre es 17 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ahí tiene un ejercicio. Ahí está la respuesta. Temperatura de la pieza al momento de la medición, temperatura ambiente al momento de la medición. Un eje de acero tiene un diámetro, bla, 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 bla. Calcular la temperatura que deberá existir para que encaje perfectamente en un agujero, está dado el diámetro del agujero. Delta L, le están dando el delta L. Tiene la temperatura al momento del eje de acero, al momento de la medición. El coeficiente de dilatación lineal le están pidiendo la temperatura que deberá existir para el encaje, la temperatura ambiente. Aquí están los ejercicios. Un bulbo de vidrio, lo mismo. O sea, aquí están todos, aquí hay ejercicios que si usted los quiere realizar, haga. Hay unos que son como este, que es bastante difícil de entender, pero es un problema más. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Un alambre telefónico, aquí hay otro. Una viga estructural. O sea, aquí están aplicando la metrología. Todo esto es metrología. Hasta aquí. De aquí para adelante, voy a colocar aquí, hasta aquí, usted podría y debería ser capaz de resolver todos estos ejercicios. Problemas propuestos con respuesta. Y esto también, si es que lee todo el apunte, pero no es mi intención, no es mi intención. No haga eso. Yo no le estoy pidiendo que haga la guía de ejercicio. Aquí hay preguntas de razonamiento. Si usted está entendiendo, entendió la materia. ¿Ya? Y aquí vienen problemas propuestos sin respuesta. Y aquí tiene usted ejercicios que superficial, de calor específico. Aquí hay una de presión. Entonces busque los que sean exclusivamente de dilatación. No, aquí este cojinete de bola es de dilatación. Este es uno. Este es un ejercicio que usted podría hacer. Intente hacerlo. ¿Cuál otro? A ver, le voy a contar cuál otro. A ver, para que no se ponga a hacer los que tienen que ver con volumetría, porque yo no voy a ver volumetría. No me interesa que usted tampoco se empape de volumetría, excepto que alguna vez usted vaya a trabajar en una empresa donde necesite medir metrológicamente volumen. Bueno, se va a acordar de este apunte y lo va a poder ir a ver. ¿Ya? Aquí lo importante es simplemente, ese es muy bueno, pero no tiene sentido. Ese también es de dilatación volumétrica. Ese es muy bueno, pero necesita mucha física. Bueno, ahí tiene. ¿Ya? Había otro, pero parece que yo mismo lo quité de acá, que era muy bueno, que lo usaba en una prueba hasta que mi ayudante en una oportunidad lo resolvió completo y ya no pude seguirlo usando. Bien, archivo, guardar como, metrología, lo voy a guardar inmediatamente antes de que se me olvide, porque después se me olvida, y aquí lo que tengo es error por efecto de la temperatura.
¿ya? Y la clase de hoy día fue la del 5 de octubre, para subírsela y esté ahí y es la clase 3, la continuación de la clase de ayer. O sea, ahora guardo para que en un rato más edito la grabación y se la subo. Dejo de compartir. Espero que no haberlos aburrido. Espero que haya sido entretenida la clase. ¿Ya? Es posible y no espero que usted haya entendido y comprendido todo lo que vimos. ¿Ya? No dudo de sus capacidades, pero tampoco soy, no exijo lo que yo tampoco me exijo a mí mismo. Lo que vimos es pura matemática, es puro análisis matemático de fórmulas y ecuaciones matemáticas, y usted no tiene por qué recordar cómo funcionan todas las ecuaciones. Desde ese punto de vista, puedo considerar que a lo mejor algunos de ustedes se sintieron un poco perdidos en lo que se hizo. Pero al repasarlo y al revisarlo, se van a dar cuenta que no tiene nada que usted no sea capaz de comprender. Y con los ejercicios que vamos a ver cuando volvamos del receso, usted va a quedar clarito. Si no hay consulta, preguntas, siendo las 21:57, les deseo una muy buena noche, que descansen, que tengan una bonita semana y nos vemos después de su semana de receso. Que estén muy bien. Para mí, un agrado trabajar con ustedes. Dígame. Una consulta, lo que pasa es que yo el ramo no lo tengo cargado en el aula virtual. Deme un segundo. Deme un segundo. Déjame buscar la lista. No lo tiene cargado en el aula virtual. No, entonces no he podido ver los videos ni los apuntes. Déjeme anotarlo acá y yo en un rato más, cuando suba el video, me voy a meter al aula virtual y ahí. Ya. Yo tampoco lo tengo, profesor. ¿Quién es el que me habla? Cristian Ya, Bahamontes. Ya, espérese un poco. Don Cristian Bahamontes, deme su root, por favor. 18 Ya, 278 ya, 676 raya 4. perfecto. Bahamontes, Sí. Y Cristian con CH. y tal como se ve ahí en tu Sí. segundo apellido, por favor. Barrios. Tu correo. Cristian punto Ya, Bahamondes ya, punto ya, B ya. @usach.cl. Listo. Yo te inscribo en un rato más. Ya, ¿Alguien más profesor. está en esta misma condición? Profe, también lo mismo, pero a mí me parecía cargado el módulo, pero a partir de hoy no, ya no aparecía su módulo en el aula virtual. Mi módulo se desapareció. Claro, yo estaba en el módulo, yo tenía su módulo en el aula virtual, y cuando ingresé hoy ya no estaba. Por eso te digo, no estaba mi módulo. Ah, ah. Ah, entonces voy a tener que mañana preguntarle a Cristian qué pasó. ¿Ya? Sí, Porque a mí Y igual varios me pasó compañeros lo están en la mismo. misma condición. Hola, no, profe. es Sí, que si igual no- que Sí, profesor, a mí me pasó lo mismo. me pasó lo el mismo. módulo, es porque el módulo completo desapareció. Y el módulo completo, la única forma que desaparezca es que alguien lo quite. Y yo no lo, o lo quité yo a lo mejor, le puse eliminar, alguna oportunidad quizás lo hice, no me acuerdo, pero si no lo quité yo, lo quitó Cristian. Entonces yo mañana le voy a preguntar a Cristian por el módulo, porque a esta hora no le puedo preguntar. Mañana le voy a preguntar a Cristian, que es la persona que administra los módulos, qué pasó con mi módulo de metrología vespertina. Porque si no está el módulo, es porque o lo quité yo o alguien lo quitó. ¿Y eso cuándo estaría activo en el caso que lo vea Cristian? Mañana, Mañana mismo. mañana mismo. Y en el caso que no aparezca, le escribimos. ¿Se le manda un correo a usted o no? Para que usted sepa Porque que no yo al estar enterado de que el módulo no está, yo mismo voy a presionar para que lo reinstalen. Y si tengo que anotar a todo el curso de nuevo, lo anoto de nuevo. Y las clases yo las tengo grabadas, las vuelvo a subir, si eso no es problema. Porque a lo mejor el problema que había era que había mucha clase, muchos
muchos profesores que dejaron todas sus grabaciones y lo que querían era que nosotros los elimináramos. Y yo eliminé todo lo que podía eliminar, pero a lo mejor alguien se puso a eliminar de manera indiscriminada y a lo mejor tomó el módulo y lo eliminó, ¿no? Lo bajó. Entonces hay que subirlo. Pero eso yo me tengo que encargar yo. Así que mañana yo se lo planteo a Cristian, que es el encargado de hacer eso. Y ahí, Perfecto, entonces habría que confirmar mañana en la tarde si ya está activo, si aparece su módulo en la... o sea, si ustedes mañana tarde se meten y está el módulo cargado, es porque ya Cristian me solucionó el problema. Ya, y si no, tendríamos que seguir esperando. Si no, me ponen un WhatsApp para yo volver a insistir con Cristian. Bueno, yo voy a estar monitoreando el módulo durante la tarde, así que no. Al mandarle el correo a Cristian, él inmediatamente lo revisa y él me manda inmediatamente la respuesta. Ok, profe. ¿Bien? Gracias por el aviso, porque yo me metí hoy día en la tarde a cargar las clases que hice en el diurno. Yo ayer subí la clase de ayer. El módulo estaba ayer en la tarde, estaba. Profe, Así que, disculpe, mire, yo revisé a las 4 y el módulo estaba, pero después ya a la hora que, como a las 7 quise entrar, o sea, entré, pero su módulo ya no estaba. por eso te digo, yo sabía que el módulo estaba hasta ayer. ¿Sí? ¿Por qué lo quité? ¿Por qué lo quitaron? No tengo idea. Hay que averiguarlo y eso la única forma que lo puedo averiguar es mañana. Yo le voy a dejar un correo pasado ahora a Cristian para que él vea qué es lo que ocurrió con el módulo de gestión de calidad 1 del vespertino. Ahora no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Y no creo que él lo pueda hacer tampoco. Así que lo vemos mañana. Pero en todo caso, Gracias, profe. manténganse atentos ustedes y me avisan también. ¿Ya? Gracias, profe. Listo. Profe, una Dígame. consulta que no tiene que ver con la materia, tiene que ver más que nada con las NSH. Lo que Ya. pasa es que me llama la atención el cambio de versión, porque no encontré que existe como un patrón fijo en un cambio de una versión a otra. Entonces quería preguntarle, cómo usted trabaja en eso, ¿de qué depende ese cambio de versión? Los cambios de versiones Ya. se hacen por ley, o sea, más que por ley, por un consenso que tiene la Organización Internacional de Estandarización, que las normas deben ser reestudiadas cada 5 años. Cada 5 años. Cada Porque, 5 por años ejemplo, las normas yo, deben reestudiarse. Cada 5 años se debe reestudiarla. Todas las normas se deben reestudiar cada 5 años. Tienen un proceso de reestudio de 2 años. Por lo tanto, hay 7 años de análisis. O sea, 7 años de duración de una norma. Y si tiene modificaciones, se requiere de 1 o 2 años para que esas modificaciones se hagan a nivel internacional y todo el mundo se pronuncie de esos cambios. Y aproximadamente al 10º año la norma cambia de versión. Pero las normas cambian de versión porque ISO internacional, por estatuto de la organización, es una revisión constante de las normas, porque muchas normas están en función de constantes científicas que cambian, varían su precisión y por lo tanto debe cambiarse la norma. ya, porque Esa es la razón. yo estuve, sí, porque yo estuve revisando una norma que, por ejemplo, la primera versión fue en el año 98, después año 93, después tiene un cambio de versión en el año 2013, después en el 2015 y después en el 2021. Entonces, como Claro. que no hay un patrón fijo. El patrón es ese, cada 3 años las normas deben ser revisadas. Y en esa revisión pueden demorar 1 año, 2 años, y plantear los cambios a nivel internacional, se pronuncian los países y se aceptan los cambios y se modifica la versión. Ya, ok. Pero eso es un protocolo que tiene ISO internacional para la modificación, revisión y cambio de norma, cambio de versión. No es Ya, que cada profe. país pueda cambiar la norma como se le dé la gana. Claro, dependemos de estos externos. Es que si nosotros firmamos el protocolo del Buró Internacional, tenemos que aceptar que el Buró Internacional, cuando ellos cambian la norma, nosotros tenemos que hacer el cambio. No podemos cambiar antes. Ahora, si nosotros planteamos un cambio en la norma, le podemos mandar al Buró, a la oficina internacional, los cambios por nosotros propuestos. Ellos tomarán nuestros cambios propuestos, harán un comité para análisis de cambios y verán si son productivos, si vale la pena hacerlo,
y ellos toman el formato del cambio y ellos inician el cambio de versión. Pero Buró tiene que hacerlo, no lo podemos hacer nosotros. Nosotros somos Ya, un profe. miembro del Buró, un miembro, pero no tenemos la posibilidad de cambiar. Solo de aceptar los cambios o rechazarlos, porque podemos rechazarlo, pero si hay mayoría de aceptación sobre el 70%, aunque yo lo haya rechazado, la norma va a salir con las nuevas modificaciones. Y yo veré si Ya. acepto o no las nuevas modificaciones, y si no las acepto puedo quedar al margen de los negocios. Pero nosotros Ya, sí, está claro. no podemos hacer cambios así arbitrariamente. Ahora, si es una norma chilena, exclusivamente nuestra, de Chile, usada en Chile y para Chile, creada por chilenos y usada por chilenos, y en el territorio de Chile, la podemos cambiar cuando se nos dé la gana. O sea, se reúne el comité de cambio y la cambia y dice ya, ahora la dedica a Punta Arenas, es como la ley del tránsito. Yo la puedo cambiar cuando quiera, porque es mi ley del tránsito, mi ley del tránsito. Una norma, pero mía, solo mía. Entonces yo puedo modificar la velocidad. Era 60, la pongo en 50. ¿Le gusta al que le gusta? Esa es la nueva velocidad, 50. Y si la vuelvo a cambiar y la pongo en 30, en 30. De Arica a Punta Arenas, en 30. Y es una norma, pero es nuestra. No es válida en Argentina, no es válida en ninguna otra parte del mundo, solamente acá en Chile. Ya, profe. Pero Clarísimo. las normas de calidad internacional son, ya sea de medio ambiente, eficiencia energética, la que sea, son manejadas por el buró. Ya pues chiquillos, voy a ver qué pasó con eso de la asignatura y según lo que Cristian me responda, les aviso. Muchas gracias. Chao, profe, que Ya, esté profe, bien. buenas noches. Que estén bien, descansen.